Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a tratar un tema muy fuerte, un tema bastante complicado. Y para poder tratarlo se me ha ocurrido hacer una reflexión sobre una película bastante famosa que nos puede ayudar a entender cuál es el panorama total. Veréis, ¿quién no ha oído hablar de la película Matrix, protagonizada por Keanu Reeves? Una película que tiene muchos mensajes secretos, que nos habla un poco de que todo es una construcción social. Pero ¿sabéis que hay un gran secreto en la película que ha pasado desapercibido por muchos? Cuando empieza la película y aparece el agente Smith y ya tiene a Neo, allí al inexperto Neo que aún no sabe ni él mismo que él es Neo, el agente Smith le dice: nos vas a ayudar quieras o no. Esto lo dice porque el programa de la Matrix ya estaba confeccionado para que surgiese un elegido entre muchos. Siempre a lo largo del programa de Matrix han habido muchos elegidos y que acaban en el fracaso, porque les vende una falsa ilusión, una construcción. Neo alcanza el éxito cuando su destino se rompe, gracias a que el oráculo, sabiendo que él era el elegido, le dice que no lo es. Y entonces empieza a creer en sí mismo y empieza a ver que todos son barrotes construidos en una falsa realidad, una simulación. Dicho esto, hay un secreto más complicado de ver. La Matrix de la película no existe. Parece obvio, ¿no? Decir que es una película, que Neo es un actor, que más que un actor son píxeles, que son reproducidos por un DVD o por un archivo MP4. La Matrix está encerrada en otra mucho más compleja, que es nuestra realidad, que ha formado esa falsa ilusión dentro de la película. Con esto podemos explicar cómo funciona todo este mundo. Este mundo es una falsa ilusión de libertad, una ilusión que alguien se ha encargado de cuadrar en una agenda y hacer que los eventos se desencadenen a conveniencia. Ahora mismo estamos viviendo un gran evento dramático, pero que no es más que otro de esos eventos de la élite que sirven de la siguiente forma: problema implantado para colocar una solución y así hacer que la solución convierta la mente de la gente para que quieran la solución y cambiar ese panorama final. Sin el problema no puedes cambiar la sociedad, tienes que poner el problema para que la gente acepte esa solución. Dicho esto, hay un gran misterio que yo desde el año 2014 estuve investigando, coloqué un vídeo en Gran Misterio sobre este tema, pero ahora lo tenemos que retomar. Y se trata del juego de cartas Illuminati, llamado Inwo. Un juego maldito, un juego de rol que tiene una serie de cartas que fue comercializado en 1990 y totalmente prohibido. Actualmente se pueden encontrar algunas barajas por sumas desorbitadas de dinero. Su creador fue Steve Jackson, un hombre que se limitaba a crear juegos de rol, pero este juego fue muy especial y lo que mostraba eran una serie de dibujos, sucesos que según él, el nuevo orden mundial utilizaría para controlar el mundo en una especie de distopía. ¿Qué es lo que pasó? Pues que con el paso del tiempo todos esos dibujos eran el calco de eventos reales que se iban sucediendo. Por ejemplo, mirad estas dos cartas. No hace falta que diga nada sobre ellas, ya sabéis muy bien a qué hacen referencia. Pero en 1990, muchos años antes de que pasara esto. El problema de este juego de cartas fue que extrañamente en 1990 un servicio secreto de Estados Unidos irrumpió en las oficinas de Steve Jackson y les confiscó todos los discos duros, así como varios sets del juego de cartas. Alegaron que,
lo que estaba diciendo este señor en las cartas era material antiamericano y se sospechaba que habían hackeado varios servidores del gobierno de Estados Unidos. Las sumas que el juez le quería meter eran millonarias, pero al final ganó el juicio. Y todo esto no es una leyenda urbana, lo cuenta él mismo con sus propias palabras en una entrevista que hizo. El vídeo de la entrevista os lo dejo en un comentario destacado en este vídeo. En fin, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué tiene que ir un servicio secreto de Estados Unidos a las oficinas de alguien que simplemente hace juegos de rol, hace juegos de cartas? ¿Qué pasa aquí? Pues parece ser que tenía información sensible de esa agenda, de esa Matrix que está por encima de todo y que ya lo tiene cuadrado, y que estaba difundiendo con toda y plena libertad. Ahora bien, ¿qué ha pasado ahora mismo con este juego de cartas? ¿Por qué vuelve a resurgir el tema? Fijaos en estas tres cartas. Epidemia, control por el miedo a una enfermedad y colocación de una solución, y reducción de la población para asegurar recursos. ¿Os suena de algo? ¿Parece un problema que está ahora mismo pasando en el mundo? A mí me parece que sí. Me parece que de alguna forma todo esto ya estaba colocado en esa agenda. Fijaos en una cosa muy curiosa. Para poder cambiar la sociedad no se puede hacer de la noche a la mañana. La élite no puede decir: ahora cambiamos esto y ponemos 30.000 deudas a todos. No se puede hacer así, ¿verdad? Pues para poder hacerlo, primero plantean un problema y luego una solución. Y la gente va a aceptar, va a adorar la solución ante ese problema. ¿Qué pasa? Que la solución tiene letras pequeñas. Y esa solución pondrá muchas limitaciones a nuestra libertad y todos las aceptaremos, porque está acabando con esa solución. No sé si me entendéis, pero este es el juego de la élite. Son sus movimientos en el tablero, los estamos viendo, y esto no es normal. No es normal que de la noche a la mañana aparezca algo que cambie el mundo. De forma natural, tal vez, de forma artificial. Ya sabéis por dónde voy. En fin, hay más cartas. Por ejemplo, Julian Assange, el que filtró tantos datos por Wikileaks. ¿Nos parece extrañamente demasiado casual que la fotografía sea idéntica al dibujo? Más cosas. Tsunami de Japón. ¿Por qué decimos que Japón? Bueno, tiene un edificio muy emblemático en su fondo. ¿Alguien sabía algo? Igual que la carta que le sucede. Desastre nuclear. Tenemos más. Por ejemplo, el desastre del petróleo de México del 2010. Fijaos en la imagen. Insisto, 1990 son los dibujos. Hay otras que también dan mucho que pensar, como por ejemplo, el trato con los aliens. Un intercambio, ¿no?, tecnológico y de otra cosa que no sabemos. No creo que sea dinero. Eso no tendría ningún sentido. ¿Están los gobiernos tratando con entidades desconocidas? Muchos investigadores piensan que sí. Yo, mi opinión personal, yo también pienso que esto podría ser así. Fijaos en la siguiente: meteorito o choque de un meteorito. A ver, aquí hay un problema, y es que desde hace muchos meses os he intentado decir en algunos programas que va a haber una gran catástrofe, y lo que está pasando ahora es una reducción para poder controlar a los que queden ante la catástrofe que viene. Así la élite le es más fácil controlar a lo que queda. Y desde JJ Benítez, Gog, un asunto extraño que vivimos en cierta montaña, parece que todo apunta a que va a pasar algo. ¿Puede ser un meteorito? Quizás. Apophis es un buen nombre para poder investigar. En fin, hay un gran misterio que se resume en que todo esto es una falsa realidad. Esto está siendo simulado por alguien que teje los hilos del mundo, y es alguien
o un grupo de personas que no podemos ver, porque esto está hecho para que la barrera sea imposible de franquear. Matrix, como bien he dicho al principio, es un gran ejemplo de lo difícil que puede ser observar la propia realidad, observar que todo esto es una simulación creada por los mismos de siempre. Como decía al principio, lo más complicado que puede hacer Neo es saber que él es un archivo reproducido en una sala de cine o en un ordenador, que él no existe y que la realidad está por encima de esa ficción. Ahí os dejo estas reflexiones, amigos. Espero que este tema os haya ayudado para reflexionar, que es lo más importante ahora mismo. Y nada, desde aquí, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.